Buen día, bienvenidos a Voces para Resonar. En este nuevo episodio del podcast se busca plantear las consecuencias sociales de lo que es el sicariato y la violencia en Colombia, pero también queremos aterrizar e informar acerca de las realidades, las historias y las duras consecuencias que acarrea este crimen. Por esta razón, las invitadas al programa serán una trabajadora social de Medellín, la cual trabaja en varias fundaciones, tiene un acercamiento a las historias de personas que decidieron optar por el sicariato como medio de subsistencia, y así podremos reconocer mejor la historia de estas personas, cómo crecieron y qué los llevó a entrar a esta práctica. Al mismo tiempo, en la segunda parte del podcast se hablará de la violencia en Colombia. Por otro lado, también como invitada traemos a una politóloga con la especialización en psicología, sociología, la cual nos ayudará a entender desde otro lado más teórico este fenómeno y los impactos que ha tenido en el país. Bueno, les damos la bienvenida al programa. A continuación les voy a presentar a nuestras invitadas especiales. Por un lado tenemos a nuestra trabajadora social, Danis Benavides, y por el otro lado tenemos a nuestra politóloga invitada, Laura Leiva. Chicas, bienvenidas y gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es muy agradable que se abran estos espacios al diálogo sobre temas tan delicados, pero temas esenciales para ir creciendo y construyendo una mejor sociedad colombiana. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por permitir este espacio con un tema tan delicado y tan influyente en la sociedad como este. Bueno, vamos a comenzar hablando del sicariato y cómo este se extiende a más tipos de violencia en Colombia, dos temas que son muy importantes y sensibles para nuestra sociedad. Entonces, para abrir esta conversación, realizo mi primera pregunta hacia la politóloga Fernanda para que nos cuentes cómo y cuándo nace el sicariato en Colombia. Bueno, el sicariato en Colombia y en el mundo en general es un crimen muy antiguo. Este fenómeno no es reciente. En nuestro país, de hecho, lleva muchísimo tiempo. Muchos autores lo remontan a la época de la violencia bipartidista. El término sicariato proviene del latín sicarius, que significa asesino pagado. Este término aparece en Roma en la época de Julio César y reaparece en el Renacimiento. Aquí se vincula pues a los crímenes de la época de los Borgia y pues es una historia muy interesante que puede contribuir a mirar no solamente etimológicamente el término sicariato, sino también el hecho que implica que pues es un asesino pagado, es decir, un crimen que se paga a otra persona. ¿Vale? Ok, Fernanda, muchísimas gracias por tu intervención. Es la verdad muy importante tanto conocer como la historia, como la etimología, lo que tú nos comentas. Es muy importante para entender y dar un poquito más cabida a lo que es este tema en la sociedad actual. Bueno, también tenemos en cuenta que este tema se ha convertido en, pues ya es como conversación cotidiana entre todos nosotros, pues en motivo de alarma social y en objeto de estudio por lo que es parte de los médicos, psiquiatras, sociólogos y pues muchísimas otras profesiones. Entonces, los diarios comentan que esta opinión pública se manifiesta y los especialistas empiezan a investigarla dado a su gran importancia y gran influencia en la sociedad. Así es, Paola. Entonces, pues como lo dices, desde la academia se han abierto las puertas para investigar pues estos sucesos. Hay muchas investigaciones, sin embargo, consideramos que una parte importante que no se debe omitir son directamente los testimonios y las realidades de las personas que viven inmersas en estas situaciones. Para poder comprender de una mejor manera todo esto. Por esto, pues, me gustaría de pronto preguntarle a nuestra trabajadora social, ella que ha podido vivir estas experiencias con personas que de verdad han estado en estas circunstancias, para que nos cuentes, Danis, cómo ha sido trabajar con las personas que han optado por el sicariato o por el crimen como su manera de vida. Bueno, Nicole, no ha sido un trabajo fácil porque las personas que entran al mundo del sicariato suelen ser de escasos recursos, ven pocas oportunidades y creen que esta va a ser la mejor forma de salir adelante. Son personas que no han tenido una vida fácil. Todos vivimos y crecemos en contextos diferentes y pues para esto y para ellos estudiar y trabajar no sirve para nada.
lo ven y lo toman como que entrando al sicariato van a ganar dinero más fácil y la mayoría entra desde muy joven y entran por voluntad propia porque creen que así van a salir adelante. Y el problema de esto más importante es que una vez que entran es difícil de que salgan. Sí, Dani, tienes muchísima razón. Y también siento que es muy relevante conocer las historias que llevan a una persona que está inmersa en el sicariato. Esto implica también una multiplicidad de actores, circunstancias que culminan en estos hechos. Y estas acarrean dolor, sufrimiento de muchísimas personas, familia, amigos, cercanos. Estas incidencias que están tanto en el entorno social como en la falta de oportunidades, las deficiencias en la educación en todo el territorio nacional y el deterioro de estas familias implica un factor de riesgo y lo que hace es incrementar las posibilidades de que las personas tomen el camino de la criminalidad y en especial de lo que es el sicariato. Realmente las víctimas del sicariato no son únicamente los abatidos directos por el arma, sino son todas las personas alrededor del sicario e inclusive él mismo, al encontrarse en un entorno que de alguna u otra manera lo lleva a cometer estos actos. A lo que me refiero es que el problema del sicariato no es que se solucione solo judicializando el crimen o el criminal, sino que también hay como un problema de fondo que es importante analizar para entender todas estas variables de violencia que allí inciden y también así poder generar estrategias de prevención en los territorios más vulnerables. Claro que sí, Paola. Pues en Colombia existen muchos tipos de violencia. Al ser un país que lleva más de 60 años en un proceso de conflicto armado interno, pues asimismo se han desarrollado múltiples formas de violencia. Pues por lo tanto el sicariato es solo una pequeña ficha en este gran rompecabezas de actos pues que están fuera de la ley y que amenazan la seguridad de miles de colombianos en todo el territorio nacional. Quisiera llevar un poco la conversación hacia estos tipos de violencia en Colombia para que podamos ver más matices sobre este tema, ya que es algo que nos corresponde a todos y es relevante pues de analizar para ver cómo afecta nuestro tejido social. Entonces, pues quisiera saber qué opinan ustedes de estos tipos de violencia. No sé, Fernanda, nuestra politóloga, ¿qué opinas? Bueno, Nicole, totalmente de acuerdo con lo que venías diciendo. La violencia es algo que siempre ha estado presente en nuestra historia y es algo que involucra tanto a las instituciones gubernamentales, la población civil y pues por supuesto también a los grupos al margen de la ley. La violencia tiene muchas fuentes de origen, como la falta de participación política, la inequidad, la falta de acceso a la tierra, la desigualdad, brechas económicas, contexto internacional. Hay muchas variables que influyen en estos tipos de violencia que se han desarrollado en Colombia a lo largo de los años. Entonces, pues no se trata de simplemente una razón para que se desarrolle la violencia en Colombia, sino que es un conjunto de razones que pues han formado nuestra historia. Tienes toda la razón, Fernanda. Y también cabe destacar como la historia de Colombia, que en los últimos 60 años ha sido marcada por el conflicto armado. En sus inicios, pues, la desigualdad de la repartición de tierras y la falta de espacios para la participación política, pues, dieron esa cabida al uso de la violencia y la lucha armada. Un método que en los años siguientes se ha reforzado con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto que siempre ha sido de lucha revolucionaria, guerra fría y guerra contra el terrorismo, que ha ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia. También vemos que en este contexto los grupos armados lo que hacen es justificar el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como legítimos. Entonces vemos como esa fractura que se crea por las desigualdades y el uso de la violencia y de la lucha por el poder que han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido pues siempre lugar en Colombia. Así es, Paola, esto pues realmente ha generado muchas consecuencias, por eso me parece importante mencionar que a raíz de todo este conflicto hay unas víctimas, hay personas que son afectadas por esta violencia y pues es importante mencionarlas porque son miles de muertos, secuestrados, desplazados, desaparecidos y demás víctimas de distintas formas de violencia por los distintos actores del conflicto. Esto pues claramente es más evidente en zonas rurales o partes de la ciudad en donde se evidencia la pobreza o hay falta de presencia estatal.
pero es relevante que le demos la importancia necesaria a estas personas que han sufrido directa o indirectamente la violencia en nuestro país. Y pues de pronto surge la pregunta de quiénes son los encargados de la protección de estas comunidades, dónde está en este caso el Estado, dónde están las personas que deben protegernos. Entonces, pues aquí el papel del Estado y de las Fuerzas Armadas o del orden pues es importante y a veces resulta contradictorio que su función de proteger a nuestra población civil a veces resulta o terminan siendo perpetradores de muchos de los actos de violencia. Entonces también son unos actores importantes en todo este tema que no debemos olvidar. Bueno, quisiera, ya que tratamos los diferentes tipos de violencia, quisiéramos como dar unas reflexiones finales que nos podrían contar nuestra trabajadora social, nuestra politóloga a modo de conclusión, para poder cerrar este capítulo, que nos cuenten ustedes qué piensan a modo de conclusión de la violencia en nuestro país. Bueno, claramente solucionar el problema de violencia en Colombia es un tema al que le hace falta todavía mucho. Como tú bien lo decías, es un tema en el que se deben trabajar todos en conjunto, incluyendo claramente el papel pues, de las Fuerzas Armadas, y el orden público es algo fundamental en cualquier tipo de violencia que se genere en el país. Así, a modo de conclusión, vale la pena reflexionar acerca de nuestro papel desde donde estemos, del papel de ti como oyente, de mí como politóloga y de nosotros como sociedad para trabajar por una verdadera paz, y no una paz simplemente institucional, sino una paz de sociedad en todos los aspectos, y así poder luchar contra estos tipos de crímenes organizados y pues ya finalmente como llegar a la conclusión de que empieza desde nosotros el deber de hacer paz en Colombia. Dani, ¿sí tú qué nos puedes contar a modo de finalizar y despedirnos de este capítulo? Pues ya para finalizar, hay actores y factores que son importantes de recalcar, ya que influencian mucho en este tema y llevan muchas consecuencias negativas en la sociedad y pues en el entorno del sicario. Bueno, gracias a nuestras invitadas especiales, gracias por escucharnos nuevamente a nuestros oyentes. Los esperamos en el próximo capítulo de Voces para Resonar. Nos vemos cada viernes. Nos pueden encontrar por Spotify, nos pueden encontrar por las diferentes plataformas de siempre. Les agradecemos la participación y esperamos verlos pronto. Hasta luego, muchas gracias.